insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Tengan un cordial saludo de quien les habla Alexei Chilán, estudiante de la carrera agropecuaria. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre las enfermedades fitopatógenas. ¿Qué es la fitopatología? La fitopatología es la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades presentes en las plantas. Estas enfermedades tienen una notable importancia en lo que es en la agricultura moderna, ya que estas no solo poseen el potencial de destruir grandes cosechas, sino porque también reducen el rendimiento de los cultivos. Es importante conocer cómo se define una enfermedad. Una enfermedad se define como un desorden fisiológico o una anormalidad más o menos prolongada. ¿Cómo se definen los síntomas de una enfermedad fitopatógena? Estos síntomas son los cambios de color, estructuras y que ocurren que ocurren en las plantas como respuesta de acción de los agentes bióticos y abióticos. Estas se las caracterizan por ser de origen infecciosos, que son los bióticos, y de origen no infecciosos, que son los abióticos. Los agentes infecciosos son causados por hongos, bacterias, virus, nematodos, mientras que los de origen no infeccioso, esto proviene del desbalance nutricional, estrés ambiental, toxicidad química que se da ya al uso de lo que son el uso de plaguicidas y contaminación del aire o el ecosistema. ¿Qué son las bacterias? Bueno, las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas que llegan a medir de 0.2 a 50 micras. ¿Qué son los nemátodos? Los nemátodos son gusanos cilíndricos alargados. ¿Qué son los hongos? Los hongos son organismos filamentosos que carecen de clorofilas. No elaboran sus alimentos, por tal razón son saprofitos, ya que estos viven en lo que son los residuos o como parásitos en las plantas. ¿Qué son los virus? Los virus son microorganismos mucho más pequeños que las bacterias. Estos se desarrollan en las células y al momento que estas ya están dentro de la célula, ellas toman el control y se multiplican rápidamente. Las enfermedades abióticas, como lo nombramos anteriormente, estas se presentan por algún factor necesario para que la planta crezca y cumpla su ciclo de vida. En las enfermedades abióticas no existe ningún patógeno, sino que esta se da o suele ser transmitida de una enfermedad sana, de una planta enferma a una planta sana. También suelen ser afectadas desde sus etapas de desarrollo, como son semillas, plántulas, crecimiento y lo que es en la comercialización y maduración. Para detectar una enfermedad abiótica, a muchos agricultores se les suele ser fácil, ya que ellos ya tienen mucha experiencia en lo que es la agricultura. Ellos se dan cuenta a veces por el exceso o falta de algún nutriente. Y también para examinar una enfermedad biótica es necesario observar cuidadosamente cuáles fueron las condiciones climáticas que prevalecieron durante nuestros cultivos. Los principales factores ambientales que afectan o son causas de las enfermedades son la temperatura, que encontramos temperatura alta y temperatura media. Temperatura baja. La temperatura alta son la deshidratación, mientras que la temperatura baja encontramos los daños de enfriamiento o la congelación. En la humedad también encontramos lo que es la humedad relativa y la humedad del suelo. La humedad relativa no se da no causa problema, excepto cuando esta se combina con otros factores como la sequía, la falta de agua, ahí es un problema. Y la humedad del suelo, esta es la más importante, ya que debido a esta las plantas absorben por medio de su raíz principal lo que son minerales, nutrientes, etc. También tenemos lo que son la baja humedad, el golpe de agua, el déficit de luz.
Vamos a hablar sobre las enfermedades bióticas. Como dijimos, estas enfermedades bióticas se producen por una afección que ocasiona un patógeno en una planta, el cual se reproduce rápidamente y es capaz de infectar a otras plantas. A este organismo se lo conoce como parásitos. De la diversidad de organismos vivos, unos cuantos son los que más parasitan a nuestras plantas, como son los hongos, bacterias, virus y nematodos. Los más comunes que pueden ser para transmitir son por medio de los insectos, como los anfibios. Sin embargo, encontramos lo que es el viento, los animales y nosotros los seres humanos, que también somos un factor de transmisión de enfermedades para las plantas. Los parásitos se los puede conocer como obligados o facultativos. Los obligados dicen que crecen y se desarrollan en ciertos tipos de plantas, pero estos no destruyen las células de sus hospedantes, pero sí obtienen sus nutrientes a partir de células vivas, mientras que los parásitos facultativos, estos atacan a diferentes tipos de plantas donde secretan toxinas y enzimas que destruyen las células. El ciclo de la enfermedad. Encontramos la inoculación, cuando el patógeno entra en contacto con las plantas. El inóculo encontramos que son los hongos, donde están los micelios o las esporas. Las bacterias, fitoplasmas y virus, todo esto son por medio de polinización. Mientras que en los nemátodos encontramos huevos, juveniles y adultos. Y en las plantas parasitarias son las semillas o una parte de una planta. Ya puede ser un brote, entre otros. El inóculo puede estar o se puede transportar como las semillas, el suelo, los objetos que utilizamos para las podas, la limpieza, el viento, el agua y los animales y nosotros los seres humanos. Las enfermedades de las plantas, como dijimos anteriormente, son causadas por 3 agentes, como son los hongos, bacterias y virus. Estas se calculan que el 95% de las enfermedades son causadas por hongos, pero no debemos de descuidar el 5% que nos queda, ya que estas pueden ser atacadas por bacterias o algún virus. Las enfermedades causadas por hongos suelen ser fáciles de combatir, ya que podemos hacer usos de fungicidas adecuados. Y sin embargo, si tenemos alguna infección por una bacteria o por un virus, en este caso no tenemos un producto 100% eficaz que nos garantice que al momento de aplicarlo a nuestro cultivo acabará con todo lo que es la enfermedad, ya sea por el virus o por una bacteria. Tenemos que hay 2 tipos de enfermedades en las plantas, que son enfermedades de planta interior y plantas exterior. Entre las enfermedades de planta interior encontramos lo que es la botrytis, que es el hongo botrytis, también se lo conoce como el moho gris, ya que es un agente que produce lesiones de color marrón. Y esto se da más por las podas o heridas o por grietas. La podedumbre de raíces, son muchos los hongos los que lo producen. Los más habituales son el fusario, la rhizotonia y el primer síntoma de esta enfermedad es que se manifiesta en las hojas. El oidio. Este es producido por varios hongos también. Pero algunas de estos hongos se presentan como modo de un polvillo blanco, que parece que solamente es polvo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos nuestras plantitas, las sacudimos, queremos sacar ese polvo, no se puede porque está pegado. Entonces, algunas de las alternativas para poder combatir este oidio, se hace uso de fungicidas sintéticos o el azufre en polvo. También tenemos lo que son los virus. Bueno, prácticamente nuestras plantas es capaz de sufrir cualquier clase de ataque de virus. Los síntomas a veces son muy difíciles
de evidenciarlos o diagnosticarlos. Pero sin embargo, los síntomas más habituales de los virus es que encontramos la presencia de malformaciones, las hojas enrolladas, punteaduras amarillas, que es el mosaico, y un crecimiento anormal. Las enfermedades de las plantas exterior. Como ya dijimos, encontramos lo que son las producciones radiculares, ahogamiento y pudrición del tallo. Lo que es la cenicilla polvorientas, las manchas foliares, que estos son se presentan los que son en los cultivos de pimiento, las agallas de las hojas y las flores. Esta enfermedad también es causada por el hongo Exobacterium sp. Y se da más lo que es en la primavera. ¿Cómo prevenir estas enfermedades en nuestras plantas? Bueno, estas plantas, para prevenirlas, debemos de tener plantas de calidad, que tengan unas buenas características en nuestros suelos, la climatología, diferentes variedades que sean resistentes, las plantaciones, los mantenimientos, que al momento de hacer una poda lo hagamos con mucho cuidado, o al momento de hacer un injerto llevar las medidas adecuadas. ¿Cómo curar las plantas o las enfermedades? Primeramente hay que identificar si es una plaga o una enfermedad. En estos utilizamos lo que son los productos químicos y los productos ecológicos. En los productos químicos encontramos lo que son los acaricidas, fungicidas, nematicidas, plaguicidas, desinfectantes de suelos y etc. Mientras que en los productos ecológicos son productos que se respeta al medio ambiente y a la planta, que lo podemos elaborar nosotros mismos. O también encontramos los purines. En estos grupos tenemos como son los biopesticidas, los purines, los insecticidas biológicos, etc. Y el uso de repelentes, ya puede ser el ajo, la cebolla, el ají, la ruda. Estos nos sirven como para prevenir alguna enfermedad o antes que ataquen nuestros cultivos. Y además es necesario que para que nuestras plantas no le aparezca ninguna enfermedad, es mantenerlo limpio, libre de malezas, prevenir, hacer usos de... Lo más recomendable es, antes de nosotros recurrir a lo que son los productos químicos, es mejor utilizar productos orgánicos, ya que los productos químicos tienen elevados costos. Y bueno, pues esa fue mi intervención sobre lo que son las enfermedades fitopatógenas y especialmente de los que son los hongos, virus y bacterias. Muchas gracias.